CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, seguimos en Consentido Común. Federico Angelini es vicepresidente del PRO, además de manejar políticamente Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Santa Fe, así que nos permitiría, hablando con él, conocer un poco la estrategia de la oposición a nivel nacional y a nivel provincial. Vamos a plantearle así la conversación a Federico, empezando por lo nacional y después viniéndonos más para la provincia y viendo algunas cosas, incluso un pedido de interpelación que le está haciendo al ministro Saín. Federico, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Bueno, empezamos por el plano nacional, Federico, si no te parece mal. Es un año electoral, han pasado tantas cosas en el primer año y piquito de gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo se prepara la oposición para este año? Inclusive con la discusión dentro de la propia coalición de gobierno de qué hacer con las PASO y demás. ¿Cómo están armando estrategias desde Juntos por el Cambio? Bueno, las discusiones siempre existen, ¿no? Es lógico eso, pero tenemos bien en claro que lo más importante para el futuro de nuestro país, para la defensa de las instituciones, para el cuidado de la República, tiene que ver con que Juntos por el Cambio esté unido. O sea, en eso nosotros tenemos todos los días alguna discusión o algún motivo para pelearse con tu compañero, con tu vecino, con tu familiar. Así que imagínate que no faltan motivos dentro de la coalición para tener algunas discusiones. Ahora, el objetivo nuestro es tan importante, que es cuidar las instituciones de la República, porque si no el kirchnerismo te lleva puesto, que claramente nos basamos en esa prioridad. Y aún teniendo estas discusiones, hemos durante todo el año 2020 votado de forma uniforme. Siempre en la Cámara de Diputados hemos tenido una coherencia en cuanto a las distintas votaciones que hemos tenido. Gracias a la unidad que tiene Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, la justicia ha tenido cierto respaldo de la política y en algunos casos hemos podido frenar este avasallamiento que quiere tener el kirchnerismo sobre ese otro poder del Estado. Algunas decisiones de la justicia fueron de alguna manera sabiendo de que el kirchnerismo no cuenta con los 2/3 del Senado de la Nación. La verdad es que en ese sentido, más allá de que obviamente en algunas decisiones del gobierno nacional no se pueden hacer nada porque los que gobiernan son ellos, dentro del rol legislativo hemos podido tener un freno importante a algunos avances del kirchnerismo. Y en cuanto a lo electoral, que falta mucho, sinceramente. Hoy los problemas de la gente pasan por otro lado, más allá de que la agenda del gobierno nacional sea a ver de qué manera acomodan las elecciones según su conveniencia. La agenda para nosotros en términos electorales falta todavía, y hoy estamos muy focalizados sobre lo que está pasando en Formosa, sobre la inflación que está aumentando día a día y más allá de las restricciones que está habiendo. Digo, hay situaciones que nos preocupan muchísimo y nos estamos ocupando, con las limitaciones que es que nosotros somos el poder legislativo y tenemos minoría frente a ellos que realmente han conseguido una mayoría importante. Sí, yo comparto lo que decís, Federico, de que hay otros problemas que están hoy arriba de la mesa y que lo electoral puede venir más adelante, pero también es cierto que hay bastante gente que ve que este gobierno va a la deriva, que Alberto Fernández no conduce absolutamente nada, y está atento a ver si el kirchnerismo va a consolidar mayoría en las cámaras a partir de la elección legislativa de este año, o la oposición le va a ofrecer resistencia y va a mejorar su posición o a mantenerla como mínimo, para seguir pudiendo dar batalla, porque son dos escenarios de cara al futuro y de cara a la vida de cada uno de los argentinos muy diferentes, ¿no?
muy diferente como modelo de país. Por eso yo le asigno mucha importancia a las elecciones legislativas de este año. Son fundamentales en Claro, términos institucionales, porque digamos. aparte, Federico, vos empezaste diciendo, cosa que noto, que la prioridad dentro de Juntos por el Cambio es mantenerse unidos, me parece bien eso. Eh, Porque vos dijiste, y comparto 100%, si esto no sucede, el kirchnerismo arrasa y empieza otro partido después de eso, Federico. Por eso es tan Sí, decisivo, me parece a mí. se empieza a definir si es república o barbarie. Claro, Lamentablemente ese es la cuestión. Por eso es que en términos electorales nosotros tenemos el objetivo de tener un excelente rendimiento y para eso es fundamental o es primordial la unidad dentro de Juntos por el Cambio y ver de qué manera podemos ir ampliando Juntos por el Cambio. Porque también hay una realidad, si nos quedamos los que somos, probablemente terminemos teniendo un resultado parecido a lo que fue el 2019 y nosotros tenemos la obligación, ya no el objetivo de aumentar el número de bancas, por sobre todo también en el Senado de la Nación. Y esto es muy importante porque ellos están a 3 o 4 votos de tener los 2/3. Tener un buen resultado en el Senado de la Nación, en las distintas provincias que se eligen senadores, va a hacer alejar un poco el fantasma ese de permanentemente que si alguno se va, se ausenta y demás, el kirchnerismo puede conseguir 2/3 y poder avanzar ya contra jueces, contra la Corte Suprema, contra cualquier reforma que quiera hacer de las instituciones del Estado. Por eso es muy importante la elección de senadores nacionales, no dejarse confundir en, como en algún momento fue Labaña votó absoluta o casi todas las leyes que tienen que ver con el kirchnerismo o avaló las leyes que tienen que ver con reforma de la justicia o, por ejemplo, el aumento de retenciones, bueno, distintas leyes que hubo durante este año y no dejarse confundir con esas, ¿no? Esas terceras opciones que en las elecciones parecen opositores, pero después al día siguiente arreglan 200 cargos en el gobierno nacional y terminan siendo más funcionales al kirchnerismo que cualquier otro espacio político. sí, te entiendo. Es muy interesante lo que decís de dónde poner el foco. Esto de prestarle atención a la elección de senadores para que el kirchnerismo no obtenga 2/3. Sabemos que es bastante brutal con mayorías. Eh, y después me imagino el otro punto central es la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, la provincia de Buenos Aires va a ser un escenario difícil realmente, porque ellos tienen muy aceitado todo lo que tiene que ver con el cordón, el primer cordón y el segundo cordón, digamos, todo lo que es La Matanza, el Gran Buenos Aires básicamente, La Matanza, Moreno, San Justo, bueno, distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, Lanús, Loma de Zamora, Quilmes, sinceramente ellos ahí tienen una maquinaria electoral muy aceitada y hoy recordemos que el 50% de la Argentina depende de un plan social o recibe un cheque del Estado. Entonces, claramente eso hace que esa maquinaria en términos electorales funcione cada vez mejor para ellos, ¿no? Y en contra de nuestro país. Yo estoy seguro que el kirchnerismo está cada vez más lejano al peronismo, digamos, y más allá de las diferencias que yo pueda llegar a tener con el justicialismo, ¿cuál era el motor o cuál era el leitmotiv del peronismo? Era la producción y los trabajadores. Y yo veo que hoy el kirchnerismo quiere cada vez menos producción en la Argentina y quiere menos trabajadores en blanco y más personas dependiendo del Estado. Y eso va claramente en detrimento de los valores que tiene nuestro país. Uh-huh. Hablando un poquito de Santa Fe ahora, que también habrá alguna otra estrategia electoral, estaba viendo que estás haciendo un pedido de interpelación del ministro Saín en la Cámara de Diputados. Antes de preguntarte, de que nos cuentes un poco sobre esto, te doy mi opinión para que la conozcas, para ser intelectualmente honesto.
Yo veo efectivamente que los resultados en materia de seguridad no son buenos, son malos, son más bien malos, ¿no? No es que no sean buenos, son malos. No se ha podido ni siquiera controlar, al contrario, creo que está peor que antes la situación. eh, pero tengo, por otro lado, dos observaciones. Una, veo que el gobierno provincial, pero especialmente el ministro Saín, están yendo contra ese status quo que mezcla a la mafia, a la policía corrupta y a la política. Está tratando de romper ahí alguna situación que es la que nos trajo hasta acá. Y eso me parece muy mal los resultados de seguridad, y eso me parece muy bien. Y por otro lado veo que el resto de la política santafesina juega un partido de hacerse el desentendido de todas las cosas que pasan en Rosario, por ejemplo. Hay mafias que cobran por protección, para no lastimarte, para no golpearte, para no robarte. Hay mafias que se quedan con tu propiedad. Hay mafias que matan, hay mafias que trafican. Y en líneas generales, más allá de que la jurisdicción puede no corresponder o qué sé yo, llega un punto donde ya habría que ponerse espalda con espalda y decir, muchachos, hasta acá llegamos porque esto está casi como México o como el peor momento de Medellín o de Colombia, qué sé yo, no sé. Y veo que cada uno va por su lado, ¿no, Federico? Entonces, me gustaría que hagas una reflexión sobre esto que te estoy planteando, por favor. No, primero, nosotros cuando tuvimos el poder en nuestras manos fuimos contra las mafias, digamos, sinceramente el rol que tuvo Patricia Bullrich o el Ministerio de Seguridad de la Nación y el avance contra el narcotráfico en los 4 años de gestión que nosotros pudimos gestionar, realmente el avance fue significativo. Pudimos reducir un 30% los asesinatos en nuestro país, llevamos nuestro país a que sea el país con menos tasa de homicidios de Latinoamérica, solamente superados por Canadá y Chile. Sí, yo me refería más que nada a Santa Fe, en este caso. Pero por No, eso, no. cuando vos me decís la política se desentiende, cuando nosotros tuvimos el poder, realmente no nos desentendimos y avanzamos a toda máquina. Y nos falta mucho, obviamente, nos faltaba mucho, sí, pero estoy seguro que era el camino. De hecho, la mayor cantidad de bandas desbaratadas en la provincia de Santa Fe fue gracias a la presencia enorme de fuerzas federales, de inteligencia federal, que realmente cumplió un rol muy importante y hubo avances muy significativos. Después sí, puede ser, yo coincido con vos, por ejemplo, el intendente Hapkin avalando distintos casos de intrusiones en la ciudad de Rosario, avalándolo con sus socios estratégicos como Ciudad Futura. Eso claramente es un aval desde la política a aquellos espacios políticos que van contra la propiedad privada. Y si lo hace desde el punto de vista político institucional el intendente con una fuerza política como Ciudad Futura, ¿qué impide eso que lo hagan otros? ¿Qué impide eso que lo hagan otros? Después, yo creo que muchas de las cosas que se dicen por Twitter o se avanzan desde el punto de vista de declaraciones como hace el ministro Saín, después no se ve reflejado en el apoyo que tiene que tener la fuerza de seguridad. Sinceramente, yo creo que la fuerza de seguridad está totalmente desguarnecida. Hoy no hay móviles policiales. Vos están eliminando comisarías, han llevado a casi la mitad de las comisarías en la ciudad de Rosario. Vos hablás con los comisarios que tienen pánico de hablar, ¿no? Pero te dicen, no tengo recursos, no tengo móviles. Hoy hay muy pocos móviles circulando por la ciudad de Rosario, y esos son recursos que no se saben dónde están, pero que claramente no están puestos sobre la seguridad de los ciudadanos. Y el avance que vos planteabas contra las mafias y demás, nosotros estamos totalmente a favor de que se vaya avanzando en este tema. Ahora, ¿en qué quedó todo? Nosotros dimos todo el aval para que la justicia avance y pedimos que por favor no quede todo esto en una situación de meras declaraciones y de un fiscal corrupto que haya así hecho una declaración en una situación de que lo estaban metiendo preso. Y yo no estoy viendo avances realmente a fondo en todo lo que tiene que ver
con la lucha contra las mafias, como vos bien decís. Todo lo contrario. Me parece que si el juego es el problema de Santa Fe, me parece que estamos desviando un poco el objetivo central, porque acá el drama que está teniendo Santa Fe es el narcotráfico, y el narcotráfico que está apoderándose de los distintos barrios de Rosario, y yo veo tanto un gobierno municipal que mira para otro lado y no reclama lo que tiene que reclamar para que lleguen más fuerzas federales, ni siquiera que está preparado para gobernar como como el intendente propuso en la campaña. El gobernador de la provincia, que no pone recursos donde tiene que ponerlos, que es en la seguridad de los rosarinos. Y ni hablar que el gobierno nacional está pensando en la provincia de Buenos Aires y no le interesa absolutamente nada coordinar mínimamente el tema seguridad con la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Uh-huh. Vos estás pidiendo ahora una interpelación del ministro, pero ¿qué va a pasar? ¿La Cámara de Diputados quiere recibir a Saín o hay algunos que prefieren que no vaya? Bueno, mirá, también avanzando un poco en tu pregunta, nuestro interbloque estaba avanzando en el pedido de interpelación para que también Saín explique de qué forma recibió el Ministerio de Seguridad, pero que lo haga formalmente y no que lo haga por Twitter. Yo realmente no puedo ver qué escribe por Twitter porque es tan infantil el ministro que me bloqueó, pero yo creo que tiene que hacerlo formalmente frente a la legislatura, explicar qué pasó en este 2020 que acaba de terminar, para que de esa manera deje bien en claro por qué no se pudo ejecutar el plan que tenía pensado para este 2020 y qué va a pasar en lo que viene. Porque si no tiene un plan para el futuro, y bueno, yo sinceramente creo que tiene poco más por hacer el ministro Saín, pero que por lo menos tenga la oportunidad de plantear qué es lo que tiene para hacer en la provincia de Santa Fe y qué considera él que la legislatura o quien sea tiene para ayudar en ese plan. Porque si no, la verdad es que todo queda como estaba viendo el otro día, una discusión entre un medio rosarino y el ministro, una ridiculez. Para mí se está desviando la atención, porque el problema es la cantidad de asesinatos, de arrebatos que están sucediendo en Rosario. Vos seguramente tenés conocidos que antes no sucedía, de la cantidad de arrebatos que hoy hay en la calle, entraderas, robos a mano armada en locales comerciales. Eso realmente se ha incrementado exponencialmente este año, independientemente de los asesinatos que han crecido. La situación de inseguridad que se está viviendo en nuestra ciudad te impide hoy sacarle un celular en la calle. Sí, eso sí, es así. Bueno, Federico, gracias por la conversación y por el tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un saludo enorme. Hasta luego, adiós. Federico Angelini es vicepresidente del PRO, que forma la coalición Juntos por el Cambio, y un poco líder de Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Santa Fe.